Antes de iniciar esta palabra, quiero, como presidente de Colombia, solidarizarme con ese merecidísimo homenaje que hoy le rinde la ANDI a uno de sus más reconocidos expresidentes, al amigo, al doctor José Gutiérrez Gómez. Muchas felicitaciones, don Guti, por este merecidísimo homenaje. Apreciados amigos, me honra el hecho de estar aquí con ustedes, miembros de la Asociación Nacional de Industriales. El gremio que ustedes representan ha ejercido, sin lugar a dudas, y durante buena parte de este siglo, un liderazgo ejemplar, modelo de creatividad y de tesón y compromiso con el futuro de la nación. Durante el último año y medio, Colombia ha vivido quizás la más grave de las crisis económicas después de aquellas de los años 30. Lo que pasó es de todos conocido. La capacidad instalada industrial quedó inutilizada, hombres y mujeres perdieron su empleo, disminuyó la capacidad de compra, los bancos vieron empeorar su cartera, el crédito se contrajo, el comercio decreció y el desempleo llegó a niveles superiores al 19%. Hace un año encontramos un país en bancarrota fiscal, en corrupción institucional y en aislamiento internacional. Enfrentábamos el cierre de los mercados externos porque después de la crisis rusa a Colombia ya nadie quería prestarle. Llegó a ser tan compleja la situación fiscal que por primera vez en años no habría cómo pagar la nómina de los empleados en el mes de diciembre. Vale decir que estábamos abocados a una cesación de pagos. Las altísimas tasas de interés reflejaban igualmente el afán con que los colombianos y extranjeros buscaban desprenderse de los pesos y pasar sus activos a dólares. La cartera de la banca se deterioraba de manera alarmante y se cerró totalmente el crédito nuevo. Entró en acción un proceso de destrucción de la propiedad de millones de colombianos cuyos préstamos alcanzaban un mayor valor que el de sus propiedades y el de sus inversiones. Épocas difíciles como estas propician el ilusionismo de la magia económica. Mi gobierno, el gobierno del cambio, ha optado por una estrategia de recuperación que obliga a tomar medidas difíciles para recuperar la estabilidad, única garante de la reactivación. Cuando tomé posesión de mi cargo, le dije al país que tendríamos que enfrentar años difíciles, y especialmente este primer año. Y lo ha sido. Entiendo más que ningún colombiano las dificultades personales que ello ha implicado para un gran número de compatriotas. Pero estoy seguro de que si mantenemos el rumbo escogido, si conservamos la estrategia que nos hemos trazado para la recuperación, será más pronto que tarde cuando lleguemos a cosechar con creces los frutos de nuestro esfuerzo. Si ante el desalentador panorama de agosto pasado les hubieran dicho a ustedes, los empresarios, que un año después la economía mundial estaría mucho más sólida, que los flujos de capital estarían retornando a América Latina, que Colombia tendría superávit comercial y que el déficit en la cuenta corriente se habría reducido en más de la mitad, que las tasas de interés en el país habrían bajado en un 50% y que la tasa de inflación habría logrado la meta de un dígito, estoy seguro que pocos de ustedes lo habrían creído. Sin embargo, todo ello es hoy una realidad y representa la base fundamental para la reactivación económica.
Además, nos brinda la oportunidad de llevar a cabo una política monetaria más expansiva en un momento en que la economía lo necesita. Hace tan solo algunos meses les decía que lo importante no era haber bajado las tasas de interés, sino asegurarse que ellas se mantuvieran bajas. Pues bien, con el respaldo del Fondo Monetario a nuestra moneda, con lo que hemos denominado el presupuesto de la verdad y con el paquete de reformas que estamos presentando al Congreso de Colombia, vamos a garantizar que así suceda, para bien de las empresas y de las industrias, de los deudores y de todos y cada uno de los colombianos. Que no nos quepa la menor duda, frente a una crisis de la magnitud que enfrentamos, nuestra política económica ha sido exitosa. De manera simplista se argumenta que los logros en la inflación, en balanza comercial e inclusive en las tasas de interés se deben a la recesión. Basta mirar simplemente a algunos países que también han estado convulsionados por crisis recientes para percatarnos de que podríamos estar enfrentados a una recesión con inflación o a una corrida cambiaria sin control que nos obligase a mantener altas tasas de interés. Creo sinceramente que no se ha reconocido la importancia de la secuencia y de la oportunidad de la aplicación de los ajustes fiscal y cambiario, ni tampoco la importancia de haber conseguido en el momento más crítico el respaldo de los Estados Unidos, de la banca multilateral, de los mercados financieros y finalmente del propio Fondo Monetario Internacional. Las dificultades del financiero representan otro de los capítulos tormentosos de nuestro primer año de gobierno. La crisis se inició en el sector cooperativo y evidenció la ausencia total de supervisión estatal. Se propagó por la banca pública, adicionada con alegres que ya llevamos a ser investigados por las autoridades competentes. Y finalmente nos llegó el coletazo de la recesión que vino a afectar fuertemente a la banca privada y especialmente a las corporaciones de ahorro y vivienda, quienes amparados en el boom del consumo habían prestado de manera excesiva durante la década. En una crisis bancaria no se puede asegurar la supervivencia de todos los bancos, ni evitar que algunas personas sufran pérdidas. Sin embargo, garantizamos que no hubiese pérdidas previsibles y también la salvación de aquellos bancos cuyos dueños estuvieron dispuestos a salvar. Estamos comprometidos no solamente con el rescate de los bancos, sino con el fortalecimiento del sector financiero a través de la reorganización y de la supervisión adecuada del sector. Para mí ha sido muy gratificante ver cómo a lo largo de todo este proceso de ajuste financiero, y a pesar incluso de algunos rumores malintencionados, los ahorradores han depositado en el sistema financiero el más importante y el más valioso de todos los activos, su confianza. Esta, que en realidad fue un acto de confianza en la política adoptada por mi gobierno, ha sido indispensable para el salvamento y la normalización de la banca. La otra cara de la moneda de esta política de activación de la oferta de crédito es la activación de la demanda de crédito. Si queremos que los recursos lleguen a las empresas y que lleguen a las personas que más lo necesitan, no basta con que haya oferta. Necesitamos que quienes van a ser los destinatarios de estos créditos estén en condiciones de solicitarlos y de pagarlos. Estoy comprometido personalmente en el liderazgo de esta tarea y ordené a mi equipo económico que estructurara una línea de crédito por más de 1.6 billones a través del IFIS y de Bancoldex para dirigirla a la reestructuración de las deudas del sector real, y conseguí el compromiso del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer esta tarea. El objetivo de estos recursos es muy preciso. Deben dirigirse a frenar el cierre de las empresas viables, a facilitar el acceso al crédito de aquellas que se encuentran en dificultades y a normalizar y a recuperar sus actividades de producción.
las acciones mencionadas están orientadas a lograr en el corto plazo que la economía se dinamice, se acelere la reactivación y se genere más y nuevo empleo. Debo reconocer que el camino hacia la recuperación es largo, e igualmente que una cosa es hablar de recesión en términos económicos y otra muy diferente cuando ella se traslada a la cruda y a la difícil realidad que implica para miles, para cientos de familias colombianas. 19% de desempleo es más, mucho más que una simple estadística. A lo largo y ancho del país hay sufrimiento, hay ansiedad, hay miedo, desesperanza. De manera simultánea a la estrategia de la recuperación, mi gobierno ha implantado una clara estrategia para ayudar a los más pobres y a los más débiles, a quienes más los necesitan. Estamos desarrollando una agenda por la justicia social en Colombia que garantice a todos los colombianos que sufren, a los colombianos doblegados por los efectos de la crisis económica y de la violencia, una nueva posibilidad en la que encuentren salud, educación y valores. Dentro de las limitaciones fiscales, he dado claras instrucciones de aumentar los recursos para los programas sociales, para la salud y para la educación. También el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a los programas de la Red de Solidaridad, entidades que tienen a su cargo velar por los niños y por los ancianos. De la misma manera, diseñamos un programa de choque que ha entregado recursos para la agricultura, para la vivienda, para las obras públicas con alto componente de mano de obra. Hemos sido cuidadosos en no llevar a la economía a un sobreajuste que hubiese tenido como resultado la profundización de la crisis. Sin sacrificar el objetivo de reducir el déficit estructural, hemos entendido la importancia de permitir, en medio de la recesión, una mayor inversión pública, tanto para la reconstrucción del eje cafetero como para obras públicas en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades y regiones que sanamente pueden financiarla. De esa manera, las obras públicas también ayudan a la reactivación. El ajuste de los salarios de los empleados del sector público es también una fórmula a través de la cual quienes tenemos hoy la fortuna de tener un empleo seguro, le damos la mano a quienes hoy están desempleados. Esta fórmula permite ajustar al sector público abriéndole espacio a la reactivación del sector privado y permitiendo de tal manera la generación de nuevos puestos de trabajo. Debemos entender que la generación de empleo no solo le compete al gobierno, sino que reclama la solidaridad de todos los colombianos, especialmente de quienes dentro de la crisis han tenido mejor fortuna. La solidaridad y el sentido de comunidad deben propagarse en estas épocas difíciles. La participación de todos ustedes, los industriales y de todos los empresarios colombianos en la generación de empleo es un deber y es una necesidad. Por eso hoy también quiero y debo rendir tributo a todos mis compatriotas que en medio de la recesión económica han mantenido un espíritu de orden y de esperanza, resistiéndose a caer en las redes del radicalismo de quienes aspiran a pescar en río revuelto. En especial, debo hacer un reconocimiento a los empresarios que no han tomado el camino fácil de no creer en lo nuestro y por el contrario siguen invirtiendo en la patria, demostrando su fe en Colombia y demostrando que quien apuesta por el país gana. No vamos a traicionar sus esperanzas, ni mucho menos a dejar de valorar su paciencia. Todas estas políticas que conforman nuestro Frente por la Reactivación ya han comenzado a incidir sobre el crecimiento, que no solo ha frenado su tendencia negativa, sino que ya parece haber entrado en una fase ascendente. Ayer lo decía usted, doctor Luis Carlos Villegas, que los datos ya de junio confirman los síntomas de una incipiente reactivación. Tenemos una caída vertical de los inventarios, una subida de los pedidos, un freno a la caída del sector industrial y una mejora en las ventas y en la cartera del sector financiero. Las encuestas de los empresarios
muestran hoy un nuevo optimismo. Se trata de un optimismo con bases reales, es decir, de un optimismo que surge de hechos económicos. Aquí, en esta ciudad de Medellín, también me es grato registrar el repunte del sector textil, de vital importancia para toda Colombia y en especial para la industria y el trabajo de los antioqueños. Mayores pedidos locales y una mayor perspectiva exportadora soportan una mejora ostensible en la utilización de la capacidad instalada y de las expectativas para el resto del año. En este proceso de reactivación inciden varios de los factores que ya he notado, como la baja en las tasas de interés y la mejora de competitividad por la combinación de devaluación y baja inflación. Pero quiero hacer mención especial de cómo también la lucha contra el contrabando ha incidido en este repunte de las textileras y de otras ramas de las industrias. Estoy convencido que el mejor aporte que cada colombiano le puede hacer a la reactivación del empleo es dejar de comprar contrabando. La lógica del comercial de televisión y del comercial de radio de la DIAN también funciona al revés y lo estamos demostrando. La industria textil es un ejemplo. Por cada empleo que pierde el contrabando, se crean 4 puestos de trabajo en Colombia. No más tolerancia con el contrabando. También tengo claro muy claro que la participación del gobierno en impulsar este repunte es vital. Vamos a garantizar a través del IFI los recursos necesarios que le permitan a la cadena textil y a otras industrias atender oportunamente sus requerimientos de capital de trabajo. Sin embargo, es precisamente ahora cuando los momentos más difíciles están comenzando a quedar atrás que entraña mayor peligro que bajemos la guardia. No podemos, bajo ningún motivo, posponer la siguiente ola de reformas. Hemos invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo sembrando pacientemente las semillas de la recuperación para que nos arriesguemos a echar por la borda todo el trabajo sin haber recogido aún sus frutos. El primero y más importante frente en el que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos es en el fiscal. Si bien es cierto que el desajuste fiscal ha sido la causa principal del desequilibrio de nuestra economía, también lo es que su corrección es la llave que está abriendo las puertas de la estabilidad y de la reactivación. Quienes conocen el sector público saben que tenemos frente metas ambiciosas. El déficit fiscal para el año 2000 no debe superar el 2.5%, para el 2001 el 2% y para el 2002 el 1.5% del PIB, y así llevar al país a un equilibrio de mediano plazo. El cumplimiento de estas metas, que es imperativo para nosotros, supone el compromiso y un gran esfuerzo de todos para sacar adelante las reformas legislativas necesarias. No voy a detenerme sobre los detalles de las reformas para alcanzar los objetivos fiscales que ya ampliamente explicó aquí el ministro de Hacienda. Sin embargo, sí quiero recalcar una vez más la importancia de reformas como la de sentencias, conciliaciones y retroactividad de cesantías, los proyectos de pensiones territoriales, la restricción de gastos de municipios y departamentos y la de la seguridad social. No se trata de perjudicar a quienes hoy tienen trabajo, sino de abrir posibilidades de trabajar a quienes hoy están desempleados. Quiero aprovechar también este foro para que miremos juntos hacia adelante, para que pensemos en la Colombia que queremos, no al final de este año, ni del próximo, sino al culminar la próxima década. Y debemos hacerlo porque esa Colombia solo será posible si comenzamos a construirla desde hoy. Hace unas semanas me reuní en Cartagena a compartir con los empresarios mi visión de esa Colombia. Allí, en compañía de muchos de los que hoy están aquí presentes, presenté el rumbo que debe tomar la política económica para hacer realidad ese país y que se resume muy ciertamente en el nombre que le pusimos a dicho evento: Colombia compite.
que nuestras empresas sean competitivas es la única salida para crecer, para modernizarnos y generar la riqueza necesaria para elevar el nivel de vida y poder acabar con las inequidades que hoy vivimos. Es importante reconocer que la actividad empresarial se encuentra inmersa en medio de fuerzas de gran envergadura que cruzan la historia de las naciones. Me refiero a la escogencia de largo plazo que hace un país para buscar su vía de crecimiento. Las exportaciones son un imperativo para el país. Durante los últimos 25 años, las sucesivas bonanzas han echado por la borda la consolidación de un modelo de exportación que se planteó al país desde hace 3 décadas. Tenemos que recobrar la dinámica exportadora. Tenemos que exportar porque esa es la clave para la modernización de nuestro aparato productivo. Tenemos que exportar porque las empresas que se embarcan en este proceso son las que más contribuyen a la capacitación de sus trabajadores y, por ende, a una mejor y más estable nivel de vida. Tenemos que exportar porque es la exposición al mercado internacional la que nos mantiene alertas como empresarios innovadores y competitivos. Y por estas razones mi gobierno retomó esta verdad de antaño y la colocó como prioridad del plan de desarrollo. Tener una política exportadora ambiciosa requiere la búsqueda y la ampliación de nuevos mercados. Mi gobierno está empeñado en lograr mejores condiciones para nuestros productos en los Estados Unidos y en Europa, pero debemos tener claridad que es el mercado común andino, y especialmente con Venezuela y con Ecuador, el que ha permitido el crecimiento y la mejora en la competitividad de nuestras empresas. El comercio ha logrado además en pocos años integrar nuestros pueblos y fortalecer esos lazos de hermandad que trascienden la política y que trasciende a los gobiernos. En las coyunturas difíciles es fácil apelar al proteccionismo, pero debemos tener la capacidad de asumir con pragmatismo el reto histórico que demanda la integración regional. Ustedes me dirán que la situación actual presenta una gran dificultad para su capacidad de hacer empresa, pero las dificultades esconden también oportunidades. De hecho, un pueblo reconoce su fortaleza y su empeño cuando le toca sacar lo mejor de sí para superar los escollos que la historia le presenta. Federico Nietzsche hablaba de la gran fortaleza y decía que solo surge de la gran amenaza. La fuerza no hace de la debilidad, sino del reto. Y esto lo han demostrado las naciones una y otra vez. Queridos amigos, no hagan una lectura equivocada de la historia. Lo que está por venir es la gran esperanza. Los empresarios más exitosos de todas las naciones han demostrado esto contundentemente. Cuando le dijeron, recordarán algunos de ustedes, a Henry Ford, su proyecto de producir 1000 automóviles al mes era descabellado, ya que no había ni la gasolina ni las carreteras para esos vehículos. Y él respondió que sus carros iban a extraer el petróleo e iban a construir y pavimentar las carreteras. Pocos años después, muchas empresas se dedicaban a explorar en busca del combustible y muchas otras se dedicaban a colocar la cinta de asfalto por la que pudieran recorrer los carros del visionario descabellado. Hoy más que nunca, los empresarios colombianos están explorando nuevos rumbos por los cuales nunca antes se habían aventurado. Justamente esta situación la que nos ha forzado a ser más imaginativos, más recursivos y más disciplinados. Yo sé de la preocupación que para todos ustedes representa también otro tema que hoy los ha congregado, y es el tema del orden público. Desde nuestro planteamiento original, hemos dicho que la política de paz del gobierno es de amplio espectro y de profundas connotaciones, aunque por supuesto comprende la negociación y busca la firma de acuerdos de paz con la guerrilla, trasciende este propósito, pues las razones y los motivos de nuestra violencia no son solo los del conflicto armado, y lo que es más importante, las soluciones y la definición del rumbo del país no corresponde al reducido espacio de la negociación. La paz que reclaman y que urgen hoy los colombianos supone el acallamiento de los fusiles, lo que compromete a los alzados en armas, pero también implica nuevas condiciones sociales,
económicas y políticas, y esas definiciones corresponden de hecho y por derecho a toda la nación, con el indeclinable liderazgo de sus dirigencias democráticamente elegidas. No existe en el mundo moderno un medio ni un fin más legítimo como organización política que la democracia. El nuestro, con todas sus imperfecciones, pero también con sus incuestionables y grandes cualidades, es un sistema democrático. No vamos a retrasar ni a disminuir el ritmo de nuestra acción por la paz. Con perseverancia proseguiremos la búsqueda de los entendimientos con la insurgencia, pero es nuestra obligación acelerar el paso en la búsqueda y construcción de la justicia social, del desarrollo económico, de la redención del campo, de los derechos humanos y de la superación de la impunidad. Queremos que con el liderazgo de mi gobierno el sector privado continúe y refuerce su compromiso y su solidaridad con las gentes más necesitadas. Años atrás, identifiqué mi acción política con las sencillas palabras que ustedes conocieron, diciendo y haciendo. Pues bien, lo que digo lo hago, y no voy a frustrar a mis compatriotas en la lucha por la paz que tanto anhelamos todos. Los actores de la violencia deben oír las voces que gritan al unísono, que cese la violencia, que dejemos aparte las desconfianzas y nos incorporemos a la construcción de la nueva Colombia que no da espera. La paz, en su dimensión más auténtica, no solo proviene de una negociación. La paz se funda, se cultiva y se cosecha en una decisión ética colectiva. Ello supone una labor en todas las esferas de la vida de la nación por todos aquellos en quienes corre sangre colombiana. Todos tenemos la obligación de construir en la mente nacional esos valores, al igual que el hábito de resolver pacíficamente nuestros conflictos. Solo así alcanzaremos la pedagogía de la paz y la cultura de la legalidad. Todos tenemos una responsabilidad social. El gobierno es consciente de que tiene una responsabilidad política. La guerrilla también debe asumir de una vez por todas que tiene un deber político. Debe honrar la seriedad y la credibilidad con su compromiso de paz. En fin, todos debemos y tenemos un deber moral con la paz, que comienza por respetar los derechos de los inocentes y de los indefensos. Debo agradecer hoy especialmente, doctor Villegas, el respaldo y doctor Nicanor de la ANDI a la política de paz del gobierno, expresada en el documento que ustedes acaban de darnos a conocer y el cual agradecemos mucho y haremos entrega al Alto Comisionado de la Paz y a todos los negociadores del gobierno. Queda demostrado que en la construcción de este objetivo debemos participar todos los colombianos y que quienes ejercen el liderazgo de la industria en Colombia no van a ser inferiores a la responsabilidad de la hora presente. Los invito y los convoco para que sigan trabajando en estas iniciativas que indudablemente enriquecen la posición del gobierno, que no es otra que la expresión del pueblo colombiano. Ustedes, los industriales que crean la riqueza, que crean los empleos, son también el motor que requerimos para que de la mano del gobierno demos un nuevo impulso a la recuperación económica y a la superación de todas las formas de marginación. Estamos cambiando a Colombia. Tenemos la obligación de dejarle un mejor país a nuestros hijos. Redoblemos nuestros esfuerzos para volver realidad los sueños de prosperidad y de bienestar de todos los colombianos. Hoy tenemos unas condiciones muy superiores, mejores que las de un año atrás, y estoy seguro que dentro de un año estaremos aún mejor. Queridas amigas y amigos, es hora de pensar con grandeza y de construir juntos, de la mano, el futuro de nuestra patria. Muchas gracias.